Buenos días, jóvenes. Bueno, pues con este video finalizamos las actividades. Bueno, como parte del temario, si tienen alguna duda al respecto, quisieran que yo pudiera subir más videos o explicarles algún otro tema, ya sea por esta vía o por la plataforma de Zoom, pues me la hacen saber y con mucho gusto. Bueno, hoy vamos a finalizar con el último tema, que va a ser más que nada los problemas filosóficos actuales, ¿ok? Nos remontamos literal a la época contemporánea, pero bueno, obviamente estos temas tienen que ver eh, pues con lo que estábamos hablando en la clase pasada, es decir, la de ayer. Eso tiene que ver todo con el existencialismo, pero ya visto desde otra perspectiva. Como muchos me puntualizaron ayer y explico a modo de cómo la filosofía lo mira, efectivamente muchos me pusieron que, bueno, el sentido de la vida lo otorga la religión. Otro dicen que el sentido de la vida pues se lo otorgamos a nosotros mismos con nuestros objetivos y con las metas que vamos a ir añadiendo a lo largo de nuestra vida, em, entre otras, ¿no? Pero vamos, este es en un sentido muy personal. ¿Cuál es el sentido de la vida del ser humano en general? Es decir, todos deberíamos de partir al mismo rumbo. Y por el mismo rumbo, repito, no es que vayamos a hacer todos exactamente lo mismo, sino que todos tengamos una visión acerca de lo que queremos como especie y como sociedad sobre todo. Es decir, vemos que cada país tiene sus propias políticas, que cada país tiene su propia economía, cada quien atiende a sus ciudadanos de una manera completamente distinta, con leyes distintas, con costumbres distintas, pero realmente estamos yendo hacia el mismo lugar. Es decir, ¿qué va a suceder en caso de que llegue una gran guerra mundial o como lo estamos viviendo ahora, que es un paradigma bastante complejo y muy intrigante lo que sucede ahora con el COVID-19? Vamos, realmente es un poco más allá del simple hecho del virus. Esto lo podemos analizar desde muchos puntos, pero vamos, no es una coincidencia todo lo que ha sucedido, lo que pasó hace 2 semanas del lunes negro, la caída del precio del petróleo, que las bolsas del mercado están cayendo, las grandes empresas chinas están comprando justamente estas grandes empresas que están tronando, la depreciación de las monedas, entre otras muchas cosas. No me voy a detenerme tanto en la cuestión de la economía, pero es decir, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué tal que si analizamos a países como, ya ni siquiera como México, países como África, dentro de África, pues África es un continente, países dentro de África, eh, como Gabón, Zimbabue, Zaire, eh, Argelia, Sudán Norte, no sé, hay muchos países en los cuales realmente se está viviendo una mala situación, todos los países latinoamericanos, muchos países bálticos que están bajo el régimen ruso de guerra. ¿Hacia dónde vamos como sociedad? Y por sociedad hablo de todo el mundo, realmente no hay una visión. Seguimos perpetuando nuestra condición de ser humano en cuanto al ego, y no porque el ego sea una condición mala per se, eh, porque es una cuestión innata a nosotros, es decir, nacemos con ella y no podemos reprimirla, eh, sino hay que saber controlarla, hay que saber modularla, y más que nada hay que hacer algo positivo. Pero no es una cuestión moral solamente. Les pregunto, es decir, ¿cuál es el mayor de los males visto desde la perspectiva filosófica, incluso desde los griegos? Porque esto se hablaba de los griegos, no lo mencionamos, pero lo menciono ahora. Eh, el gran problema del mundo tiene que ver con dos posiciones, el ocio y el negocio. La segunda es la negación de la primera, como pueden ver dice neg, ocio, que es la negación del ocio. Obviamente el negocio lo conocemos como esta actitud mercantil que tenemos eh, hacia el dinamismo y la interacción de intercambio entre servicios y productos. Pero vamos, ¿qué se diferencia una de otra, no? Generalmente
tenemos, esto es un punto y aparte, ahorita vamos a volver hacia lo que hablábamos, pero de aquí nace la, la condición del ser humano en cuanto a tal, y lo voy a ir explicando poco a poco. Los filósofos creían que el ocio era la fuente del conocimiento, y no solo del conocimiento, sino de la sabiduría. ¿Por qué? Generalmente cuando escuchamos que una persona es ociosa es totalmente lo contrario, ¿no? Una persona floja, una persona que realmente no hace nada productivo. Pero no necesariamente es así. Si una persona no es productiva es porque, bueno, no tiene una necesidad de generar algo. Pero el ocio, es decir, sobre todo ahora que estamos en cuarentena y pues estamos muchas veces encerrados en nuestros cuartos, sin nada que hacer, no sabemos qué pensar, empiezan a surgir pensamientos y es cuando surgen estos pensamientos que tendemos a irnos por el negocio, ¿no? Negocio, como les digo, es más que nada una actitud de trabajo. Muchos pensarán, bueno, es que eso es bueno, es que la actitud de trabajo es positiva. Esto depende de qué perspectiva lo tomamos, si es desde una perspectiva libertaria, es decir, de libre mercado, o si lo tomamos de una perspectiva más comunista o socialista, que pues tiene que ver más con la equidad y la igualdad de la ciudadanía en vez de la desigualdad provocada justamente por el capitalismo. Voy por partes. ¿Por qué surge el negocio y hay un estigma hacia el ocio, ¿no? Y no, con esto no quiero decir para que no confundan de que lo que les estoy diciendo que sean ociosos, que no hagan nada, y es que el profesor de filosofía me dijo que fuera ocioso. No, hay que entender realmente qué es el ocio. Eh, el ocio por primera vez en Grecia se empieza a tomar como la raíz del conocimiento. ¿Pero por qué? Porque los grandes conocimientos no surgieron trabajando, surgieron pensando. Y para pensar hay que detenerse a a hacerlo. Hay que dejar de hacer lo demás. Hay que despejar la mente. Y es cuando estamos solos, cuando surge ese aburrimiento de no saber qué hacer, cuando existe una necesidad de pensar, de descubrir y de observar. Les platico una anécdota de muchos filósofos que lo hicieron así. En los grandes descubrimientos griegos, por ejemplo, de Tales de Mileto, que pues él de alguna manera fue el primero que descubrió el cosmos, el que afuera realmente había estrellas, había planetas distintos del que en el que vivíamos. Lo hizo en momentos de ocio, lo hizo en momentos en el que la noche se sentaba mientras tomaba una copa de vino y observaba el cielo. Arquímedes, Arquímedes descubrió muchas de sus cuestiones físicas gracias justo a que él le gustaba ir a entrar a como una especie de, vamos a decirle así, una especie de cenote, aunque no era un cenote, pero no me viene ahorita la palabra. Y se daba cuenta que cuando sumía sus pies el agua se elevaba. Entonces mucho de eso se derivó en muchas de las fórmulas que él tiene. Sócrates, por ejemplo. Sócrates era en sus momentos de ocio que aplicaba su mayéutica, es decir, él no estaba trabajando porque él trabajaba. Él trabajaba de magistrado muchas veces, de justicia en las cortes griegas. Trabajó también como, bueno, obviamente como profesor. Pero fueron sus momentos de ocio los que descubrió la ignorancia de las personas. Platón, por otro lado, en sus momentos de ocio era cuando comenzaba a escribir. Podemos decir, ok, la actitud de escribir ya es una cuestión productiva. Realmente no lo es. La cuestión productiva es la que produce para la economía. Él no lo hacía por la economía, él lo hacía por él mismo. Entonces ese es el verdadero ocio, una cuestión de contemplación de lo que somos, de esta actitud filosófica que surge a partir de los momentos en los que estamos aburridos y nada que hacer. Es ahí donde realmente nos comenzamos a conocer. Porque ¿cómo nos vamos a conocer si todo el día estamos trabajando? Esa es la cuestión del negocio y no porque sea mala como tal, sino de dónde nace. Es decir, las personas evitan el ocio a toda costa. Una por el estigma y otros porque realmente creen que su vida se debe dedicar más que nada a la cuestión de la actitud de trabajo, a la productividad. Muchas personas dicen, ok, yo no quiero estar solo, yo no quiero estar en mi habitación, necesito trabajar, necesito estar en una actividad para hacer algo, de lo contrario me empiezo a sentir mal. Esto es abandonar el ocio, entonces no hay ninguna fuente de sabiduría, solo hay una actitud de trabajo. Esto es a lo que llamaría en estos momentos actuales, porque en ese momento era literal, la actitud
el amo y el esclavo. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Cuál es esta actitud del amo y el esclavo? Esta es una dialéctica, una contraposición, acuérdense, voy a ponerlo acá abajo. Dialéctica es la lucha de contrarios. Contrarios, realmente contrarios, vamos a pensar así, el día y la noche. Como son opuestos, el blanco y el negro. Eh, Ser noble y ser egoísta, por ejemplo, o ser solidario y ser egoísta. Por poner unos ejemplos, hay muchos. La dialéctica está en todas partes. El cambio constante es una dialéctica. El hecho de que nosotros cambiemos de personalidad, el hecho de que nosotros crezcamos, el hecho de que nosotros cambiemos nuestra actitud. Heráclito, uno de los grandes filósofos monistas de la Grecia, decía, todo fluye, todo cambia. Esa es la única constante del mundo, lo único que es estático, que hay una constancia en el hecho de que todo esté fluyendo. Realmente no estamos siendo las mismas personas cada día, somos distintos, aunque parezcamos iguales. Porque conocen algo distinto, porque se les cae piel, se les cae pelo, pero realmente ya no son los mismos. Bueno, a lo que voy, la actitud del amo y el esclavo es que el amo no tiene más que una conciencia de sí mismo. El amo solamente espera que las cosas sean hechas. Él no hace nada, pero él no sabe que su condición también es de esclavo. Esclavo al esclavo. ¿Cómo es esto? Es decir, él es amo gracias a que tiene un esclavo. Si no tuviera un esclavo, él deja de ser amo. Entonces, de alguna manera, él también es esclavo. Y el esclavo es consciente de que él es esclavo y es consciente de que necesita una liberación. Pero ¿cómo es que se va a liberar? No solamente en términos físicos, sino también en términos realmente intelectuales, términos mentales, por así decirlo. Muchos pensarían que con su actitud de trabajo algún día eh, el amo lo va a liberar, pero esto realmente no es cierto. La liberación viene de otra parte. Podremos decir, ok, nos queda el ocio. Pero les repito, el ocio no quiere decir que en términos literales el esclavo se quedara echado pensando en cómo se iba a liberar. Mientras el amo lo veía y decía, ok, este tipo no está trabajando, lo voy a liberar. No, por supuesto que no. ¿Qué tenía que pasar? Obviamente debe haber una conjunción entre ambos. Pero es justamente que el esclavo tiene que pensar, tiene que detenerse a pensar. Porque si todo el día trabaja, no puede pensar. Se puede pensar trabajando, sí, pero no de una manera clara, de la manera ociosa. Y es ahí donde justamente el esclavo, ¿qué pensarían? El esclavo lo que quiere, ¿no? Es liberarse y también que en algún día llegue a ser amo. Pero esta es justamente la dialéctica que se repite y no es la que deseamos. ¿Por qué? En el momento que él se libere y se vuelva amo, si es que se pudiera, él vuelve a ser esclavo. Como les repito, el amo es esclavo también. Entonces el que verdaderamente se libera es el que deja la actitud de trabajo y el que respeta de su condición, es decir, no se ve a sí mismo como un esclavo. Su condición es más allá aún. Es un tema bastante complejo y realmente no voy a adentrarme tanto a él, pero si gustan que yo me adentre a él, lo puedo hacer. Eh, entonces su liberación va a depender justamente de cómo, incluso podríamos pensar que la liberación podría ser la muerte misma a su condición, o puede ser seguir siendo esclavo físicamente, pero no de manera intelectual. Puede haber muchas maneras de liberación. Esto es un tema bastante complejo, pero bueno, a lo que voy. ¿Por qué esto es un problema filosófico actual? ¿Y por qué se derivan los grandes problemas, ¿no? Económicos y sociales de esto? Bueno, como les repito, de la actitud del negocio ya viene desde siempre, pero se reforzó en Alemania, sobre todo, con el nombre de la meritocracia. Sobre todo en la época donde existía un puritanismo duro. ¿Qué es el puritanismo? Pues bueno, por así decir que es una derivación del cristianismo, pero en Alemania, que tuvo lugar en la época, bueno, lo tuvo y lo sigue teniendo incluso aún, pero ya con menos fuerza, pero comenzó sobre todo y se reforzó durante la Revolución Industrial. Obviamente esta tomó lugar en Inglaterra más que nada, pero también llegó obviamente toda Europa, y pues, Europa incluye Alemania. Revolución Industrial. En este momento, como les decía la clase pasada, la gente antes creía
que su sentido de vida tenía que ver con cumplir las normas de Dios, ¿ok? Y cumplir las normas de Dios les iba a otorgar la vida eterna en el momento de su deceso. Pero porque no había una actitud de trabajo tal, la gente solo era amos o eran esclavos, no había más. La liberación de alguna manera tenía que ver con tu estatus con el que nacías y la manera en cómo te desolvías. Es decir, tal vez alguien no atendía como tal a un amo directamente, como ser un esclavo, pero sí teníamos que atender a un estado y ser ganaderos y reportarle un tributo. Podemos verlo incluso hoy en día como el pago de los impuestos. Claro, no hay que confundir, no porque paguemos impuestos quiere decir que somos esclavos literales, porque, bueno, estamos contribuyendo a una sociedad que nos protege, claro. Pero vamos a verlo en términos muy abstractos y muy filosóficos. Realmente hay una relación de amo y esclavo. Somos esclavos porque de no hacerlo, el Estado nos quita nuestra libertad, nos puede mandar a la cárcel, nos puede quitar nuestra propiedad, entre otras cosas, viéndolo actualmente. Antes era más o menos igual. Entonces, ¿qué pasa? La actitud del amo y el esclavo sigue presente. ¿Por qué? Porque bueno, más que nada es porque la meritocracia nace. Les digo, las sociedades comenzaron a industrializarse, como que todo empezó a modernizarse. Las máquinas empezaron a reemplazar a la mano de obra humana, pero la mano de obra tenía que seguir, pues, manteniendo esas máquinas, haciéndolas funcionar. ¿Y qué pasa? Ahí ya no hay una relación laboral de amo y esclavo tan laxa como la había, es decir, un pago de tributo solamente, no, tenían que ser horas y horas y horas de trabajo. Y la gente comenzaba a rebelarse porque, de hecho, ahí es donde nace el que conocemos como el marxismo, un poco después, obviamente, mm, que es justamente un grito hacia la clase trabajadora, en donde el patrón es el que explota al trabajador por horas y horas sin retribuirle lo que realmente debe de ganar. Entonces comienza este discurso, un discurso que de alguna manera va a tender a la liberación o la supuesta liberación del esclavo. Recuerdan que les platicaba que en la época de, sobre todo de la Edad Media, eh, la iglesia comenzó a ganar poder porque comenzó con su retórica de cree en Dios, sé cristiano o sé católico y te prometemos una vida mejor que esta al final de tu vida. Cuando mueras, si viviste con enfermedades, se murieron tus hijos, violaron y mataron a tu familia, bueno, tú cumples las normas de Dios y posteriormente te prometemos el paraíso. Ese discurso comenzó a decaer justamente durante la Revolución Industrial. Entonces la gente dejó de tener fe hacia Dios como tal, como una figura de liberación. Entonces comenzó este discurso de la meritocracia por toda Europa, pero tuvo más lugar sobre todo en Alemania. ¿Ok? ¿Y cuál era este discurso? Trabaja y no pares de trabajar. Y Dios te recompensará por tu trabajo. Algún día serás recompensado por todo este trabajo que el patrón no te está dando. Todo este dinero que de alguna manera necesitas para aumentar en tu familia será retribuido por Dios. Algún día Dios te premiará por todo tu trabajo. Entonces la gente dejó de pensar que es la verdadera fuente de sabiduría y la verdadera fuente de liberación. ¿Ok? Entonces, al abandonar su única fuente de liberación, los esclavizaron bajo un discurso de supuesta liberación, diciendo que entre más trabajaran y menos pensaran, más pronto iban a ser libres. Y vamos, esto es un problema actual. La gente trabaja toda su vida y nunca llega a liberarse. ¿Por qué? Vamos a terminarlo viendo así. Tal vez ya no existe un amo como tal. Antes existía un amo que nos decía qué hacer, qué trabajar. Y bueno, podemos verlo como tal vez nuestros jefes en la empresa en la que trabajamos o en la paraestatal o donde sea que trabajemos. Pero tenemos la posibilidad de renunciar, es decir, nuestra condición de esclavos ya no es tan rígida como la era antes. Antes el esclavo no era que simplemente podía decir, ok, ya no quiero trabajar. Ahora sí podemos hacerlo. En términos, obviamente, de mucha gente, entendiendo que mucha gente no puede simplemente decirlo, porque si deja de trabajar, deja de comer. Entonces ahí hay una condición de esclavo, pero ya no es por el otro, es por su propia condición que se esclaviza. Una condición que depende de la economía, y que viene arraigándose desde hace muchos siglos. Entonces, ¿cuál es el problema? La gente, como actualmente, ¿qué dicen? Y esto digo, no es de todos, pero mucha gente empieza a decir, voy a trabajar
voy a estudiar, voy a graduarme, voy a doctorarme, los que se doctoren, voy a licenciarme o a generar una maestría o lo que sea. Posteriormente quiero entrar a tal lugar y quiero dejar de trabajar hasta que gane tanto dinero y ahorrar y tener una casa y tener una familia y tener tales carros y viajar y mil cosas. Y esto comienza desde que es adolescente o desde que comienza a tener una conciencia de sí, como el esclavo. Entonces, podemos decir que el amo es el sistema. ¿Y qué pasa? Se esclavice todo su vida. Puede que no lo logre, puede que sí lo logre, pero ¿qué va a pasar cuando lo logre? Imaginemos que mi meta es comprarme una casa en Santa Fe y, y bueno, quiero tener varios carros de lujo, quiero poder viajar por todo el mundo y poder derrochar dinero. Tal vez lo logre, tal vez no. Siendo realistas, probablemente no. ¿Por qué? Porque nuestra economía no da para eso. Pero suponiendo que sí, por lo menos ¿cuántos años me tomará? Ahora tengo 24 años. Tal vez cuando tenga 55, cuando tenga 60, si es que se cumple, cuando lo logre voy a empezar a ser libre. Pero mientras me esclavicé durante, contemos, si llego a los 60, son 36 años de esclavitud en la que yo mismo me esclavicé para poder lograr algo. Y eso tiene que ver totalmente con el sentido de la vida, porque el sentido de la vida es poseer cosas. Y todo por no detenerme a pensar lo que realmente quería en mis momentos de ocio. ¿Por qué? Porque el ocio, incluso más allá de simplemente de dar este discurso, la gente que decía el ocio es malo, el ocio se castiga, el ocio es podemos decir que es la larva del siglo. Solo consumen, no hacen nada, no producen, no crecen. El ocioso es malo. Nadie sea ocioso, porque realmente las personas que conocían de esto sabían que el ocio era una fuente de conocimiento. Digo, no todos, repito, el ocio no es estar acostado en tu cama y ver si llega una idea y ya más o menos pensé en tal cosa. No, no, no. El ocio es mucho más que eso. Podemos detenernos a pensar y generar nuevas ideas. Estos momentos en los que comenzamos a recordar quiénes somos, cosas que nos pasaron, cosas que tal vez no queremos recordar. Eso somos nosotros. Y hasta que no realmente deliberemos y libremos a eso, no comenzaremos con el verdadero ocio. ¿Qué hago en esta vida? ¿Qué soy? Ese es el existencialismo, pero visto desde el punto de vista del ocio, porque si estamos todo el día trabajando, ¿dónde va a surgir el existencialismo? Mi existencia se va a reducir a trabajar. Y no porque, repito, no porque trabajar sea malo. Lo malo es trabajar toda la vida para darle un sentido. Esa es la cosa. Entonces, a partir de esto, justamente es de que hay un declive en la economía, una desigualdad de clases. La gente trabaja y nota que realmente no está llegando a nada. Otros tal vez sí, pero esto es solamente una mera apariencia. Y esta va a ser la actividad de hoy. ¿Qué piensan? ¿Realmente creen que el trabajo sea una medida de liberación, sea una medida que le dé sentido a la vida? ¿Realmente creen? Estas son dos preguntas y ahí va la tercera. ¿Realmente creen que, que los problemas actuales, no todos evidentemente, pero gran parte de ellos, sobre todo sociales, la desigualdad, la indiferencia, la depresión, la histeria social, se deban justamente a la insatisfacción de las personas? ¿Por qué nace esa insatisfacción? Justamente porque todo el día trabajan y no logran ser libres, no logran hacer lo que realmente querían, porque nunca tienen el ocio. Y Sócrates decía que el ocio es la fuente de conocimiento, y no solamente de conocimiento como sabiduría, sino también de autoconocimiento. ¿Qué piensan? Esto va a ser la actividad de hoy, así que me lo van a decir en una cuartilla y media, igual que ayer, por favor. Saludos.